Muy buenos días. Vamos a mirar lo que es la estimación de parámetros. Entonces, vamos a mirar aquí en este caso una pequeña introducción, digamos que calcular los parámetros o características de una población. En muchas investigaciones esto resulta demasiado costoso y amerita muchísimo tiempo. Entonces, lo que se trata es de, mediante muestras aleatorias y representativas, acercarnos a esos parámetros, a esos valores de la población. Y eso lo hacemos mediante muestras. Y existen diferentes métodos estadísticos para para calcular y hacer esas aproximaciones, esas estimaciones de parámetros. Entonces, uno de los métodos es el método de los momentos, otro el método de máxima verosimilitud, y otro, el que vamos a profundizar en esta unidad, el método de intervalos de confianza, ¿no? Entonces, el método de los momentos, eh, vamos a definirlo como un proceso en el cual se iguala los momentos poblacionales, que se definen así: E de x, E de x a la 2, el de x pues es la media o el valor esperado, L de x a la 2, L de x a la 3 serían los momentos poblacionales, y mediante una muestra aleatoria y los valores de esa muestra aleatoria, pues se calcula el primer momento, que llega a ser el x barra, mire, primer momento de la muestra. Y si los valores los elevamos al cuadrado y los dividimos sobre n, o sea, un promedio de los cuadrados, podríamos decir, es el segundo momento muestral. Y así el tercer momento muestral se definiría elevando los valores de la muestra aleatoria elevados al cuadrado. Entonces estos de acá son los momentos muestrales, y los de acá serían los momentos poblacionales. Y lo que hace el método de los momentos es formar unas ecuaciones entre los momentos poblacionales y los momentos muestrales. Si hay un parámetro será solamente una ecuación, pero si hay dos parámetros serán dos ecuaciones, si hay tres parámetros para estimar serán tres ecuaciones, y que necesitaríamos, si todo esto forma un sistema de ecuaciones. Y resolver ese sistema de ecuaciones para los parámetros, para cada uno de los valores que estén involucrados en el sistema de ecuaciones, eso se llama el proceso del método de los momentos, ¿sí? El método de los momentos. Bueno, el otro método para hacer estimación de parámetros es el método de máxima verosimilitud. ¿Sí? En inglés hay una palabra que no tiene traducción y que significa o sea, que se lee likelihood, ¿sí? Algo así. Bueno, entonces cuando ustedes encuentren esta palabra en estadística, este es el método de máxima verosimilitud, ¿sí? El método de máxima verosimilitud. ¿Y en qué consiste este método de máxima verosimilitud? Consiste en formar, mediante la distribución de probabilidad, una función con cada valor que tomó la variable aleatoria, ¿sí? Con cada valor que toma la variable o la muestra aleatoria, y entonces van a quedar aquí en función de los parámetros, en este caso del parámetro teta que se ha definido aquí en este parámetro teta, valor de la población, y que no necesariamente un solo parámetro, sino puede ser uno o dos o más valores, un conjunto de parámetros, y con, con cada función de densidad, genero una función, y como las variables las consideramos independientes e igualmente distribuidas, entonces todas van a reemplazarse con la misma función, y como son independientes, entonces se multiplicarían cada una de ellas, ¿sí? Entonces me genera una función grande, una función extensa, que se llama la función de máxima verosimilitud. Con esta función de máxima verosimilitud, la L es de esta palabra en inglés, likelihood. Bueno, eh, por eso es que viene con la letra L. En el procedimiento, pues lo que hay que hacer es después derivar esta función, ¿sí? Simplificarla, transformarla, incluso hay que hacer en el procedimiento. Se la transforma y se la deja un poquito más
fácil de manipular mediante los logaritmos. Incluso aquí hay que aplicar logaritmo a esa función para que se me vuelva un poco más manejable la función. Y después de tener ese logaritmo, lo que se hace es derivar, ¿sí? Derivar, y con la derivada pues se calcula los puntos críticos, y esos puntos críticos se analiza dónde hay máximo y dónde hay mínimo. En este caso nos interesa saber es dónde existe máximo en esa función. Y cuando yo haya calculado esos valores de los parámetros donde asuma el valor máximo, entonces se dice que se ha encontrado un estimador de máxima verosimilitud, ¿sí? O sea, se ha hecho estimación por el método de máxima verosimilitud. Bueno, el, el parámetro más, el parámetro verdadero, el más probable, podríamos decir, ¿sí? Eh, el mejor, diríamos en este caso, traduciría como verosímil, ¿sí? El más veraz, el más probable, podríamos colocarlo así, más probable verdaderamente, algo así traduce el verosímil. Bueno, este método y el anterior, el método de los momentos y el método de máxima verosimilitud, no le vamos a hacer explicación profunda en este capítulo, pero lo pueden encontrar en cualquier texto de estadística, ¿sí? Lo podemos encontrar en cualquier libro de estadística, el que quiera profundizar este procedimiento. Bueno, pero amerita un poco de cálculo, ¿sí? Aquí en este caso, cálculo diferencial, por lo menos para manipular esta función de máxima verosimilitud. Bueno. El que sí vamos a explicar a profundidad y vamos a mirar diferentes aspectos es el método por intervalos de confianza, ¿sí? Estimar un parámetro mediante los intervalos de confianza. Entonces, eh, en primer lugar hay que calcular un límite inferior, un límite superior, y se espera que en ese intervalo que tiene un límite inferior y un límite superior se encuentre el parámetro con una probabilidad de 1 menos alfa por 100%, con un nivel de confianza del 1 menos alfa por 100%, ¿sí? Aquí este valor eso es una probabilidad, y más adelante se lo va a definir ahora en este tema como nivel de confianza, ¿sí? Y generalmente en porcentaje, y por eso es que viene 1 menos alfa por 100%. Entonces es el nivel de confianza que se va a trabajar. Con ese nivel de confianza e información de una muestra, se calculan los límites inferiores, un límite inferior y un límite superior, el cual me determina el intervalo de confianza, ¿sí? El cual me determina lo que se llama un intervalo de confianza. Si suponemos que el parámetro es teta y que el estadístico en general es eh, teta sombrero, entonces el intervalo de confianza serán estos dos valores de teta sombrero, un teta 1 sombrero y un teta 2 sombrero. Si gráficamente, en forma general, se observa que en este eje está el estadístico, el estadígrafo, ¿sí? O sea, que aquí puede estar el X barra, que si tomo muchas muestras, entonces la curva que me genera esas muestras se aproxima a la distribución normal. Aquí puede estar P sombrero, o sea, la proporción muestral, y también tenía esta misma forma. La diferencia de promedios x1 barra menos x2 barra, y también se distribuye de esta manera, o la diferencia de porcentajes muestrales, P1 sombrero menos P2 sombrero. Y los parámetros aquí va a estar pues los correspondientes, ¿sí? X barra, si está aquí X barra, entonces aquí va a estar new, promedio poblacional. Si aquí está P sombrero, aquí va a estar P, proporción poblacional. Y si aquí está X1 barra menos X2 barra, aquí va a estar news 1 menos news 2. La diferencia de promedios poblacionales. Y si aquí está P1 sombrero menos P2 sombrero, aquí va a estar P1 menos P2. ¿Sí? Entonces, lo que se espera con una confianza, mire, con un nivel de confianza de 1 menos alfa, se espera que el parámetro se encuentre dentro de ese intervalo. ¿Sí? Y como en todo estudio hay un error, pues prácticamente
hay una probabilidad también de que cuando yo haga esos cálculos de teta 1 y teta 2, el parámetro no esté aquí, ¿sí? Y esa probabilidad es lo sobrante a 1 menos alfa, que sería alfa, ¿sí? Como esto es un área central, me va a que vamos a suponer áreas iguales a los extremos, iguales, entonces aquí sería alfa medios y alfa medios, ¿sí? Numéricamente, pues si esto es el 95% de nivel de confianza, el nivel, el área que sobra sería el 5%, ¿sí? Y ese nivel se llama nivel de significancia, así que lo vamos a definir como error tipo 2 en estadística, así se define así el alfa, error tipo 2. Bueno, ¿y qué es ese error? Pues esa área es una probabilidad de que este parámetro no se encuentre dentro de, de este intervalo de confianza. El error que vamos a cometer en el estudio, ese sería como el, el alfa en este caso, ¿no? Bueno, aquí están las definiciones, nivel de confianza, que ya las he expresado anteriormente, que se lo simboliza como 1 menos alfa multiplicado por 100%, porque generalmente viene dado en porcentaje. Y es la probabilidad de que el parámetro se encuentre dentro del intervalo de confianza, lo que decíamos acá. Mire. Esta área de aquí es la probabilidad de que este parámetro se encuentre dentro de estos dos valores, dentro del intervalo de confianza. Los niveles de confianza más usuados son el 90%, 95% y 99%. ¿Sí? Y el área sobrante, el área que faltaría a estos niveles de confianza se llama nivel de significancia, ¿sí? El área complementaria, nivel de significancia. Y será pues su definición como la probabilidad de que el parámetro se encuentre fuera, o sea, que se encuentre antes de teta 1 del límite inferior y después del límite superior, o sea que se encuentre fuera de este espacio, fuera de esta área grande, fuera del intervalo de confianza. ¿Sí? Ese es el error, como les decía, que se comete en este cálculo de los intervalos de confianza, el alfa. Se llama en estadística error tipo 1, ¿sí? Error tipo 1. Bueno, nivel de significancia es el nombre. Y los más usuales serían entonces el 10%, el 5% y el 1%, ¿sí? Pero pues también aquí cabe la aclaración de que se puede utilizar otros niveles de confianza, ¿no? No necesariamente esto, sino pues uno puede definir otros niveles de confianza. Pero en todo estudio, en todo artículo, en todo texto que hayan hecho alguna investigación, van a venir dado uno de ellos, ¿sí? Uno de estos niveles de confianza o el nivel de significancia. Bueno, hay que tener en cuenta también aquí que el nivel de confianza define el nivel de significancia y al contrario, ¿no? Si yo tengo nivel de significancia de 5, entonces el nivel de confianza es del 95%. O sea que basta con conocer uno de los dos, el otro se conoce de inmediato. Y el intervalo de confianza, pues ya lo habíamos definido, que es ese valor que se toma, que se calcula a partir de la información de la muestra. O sea, estos valores van a salir con la información de la muestra. Y vienen dados, pues, los vamos a tomar acá en este estudio mediante unas fórmulas que cumplan unas condiciones. ¿Sí? Bueno, eso sería en general los intervalos de confianza. Recuerden que aquí el alfa, en la gráfica, pues se mira que alfa es igual a alfa medios más alfa medios, ¿no? O sea, la suma de esta área que quedó a la izquierda de teta 1 y sumado con esta área que quedó a la derecha de teta 2. O sea, que está fuera del intervalo de confianza. Vamos a mirar el tema de intervalos de confianza para la media en poblaciones normalmente distribuidas, ¿sí? Cabe la aclaración aquí que toda esta temática que vamos a trabajar de ahora en adelante, la unidad que se llama estimación de parámetros, vamos a trabajarla con el supuesto de que las poblaciones de donde se saca la información tienen distribución normal, ¿sí? Tienen distribución normal. De lo contrario, no se puede utilizar nada de lo que vamos a mirar enseguida, ¿sí? Otro capítulo después de toda esta temática, pues vamos a mirar que si
Si los datos no tienen distribución normal o no provienen de una población con distribución normal, entonces hay otros recursos que se llaman las pruebas no paramétricas o los procesos no paramétricos para hacer estos cálculos. Entonces no nos quedamos con esa partecita de que no se puede hacer estadísticamente un estudio, sino que si no tiene distribución normal, pues hay otros recursos, ¿sí? Que son las pruebas o los estudios no paramétricos. Bueno, eso vamos a mirar un capítulo aparte de las pruebas no paramétricas. Pero ahorita, todo de ahora en adelante vamos a suponer que la población de donde se toman los datos, de donde se toma la muestra, tienen distribución normal. Bueno, y con eso definimos lo siguiente. Entonces, distribuciones, intervalos de confianza para la media, ¿sí? Entonces, en la media, pues vamos a estimar, aquí lo que pretendemos es estimar la media poblacional new a partir de un intervalo de confianza, a partir de un intervalo de confianza. Gráficamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo tengo aquí X barra, esta X barra pues se distribuye normalmente, o se aproximaba a una distribución normal. Esta es mi variable aleatoria en este caso, ¿sí? Y vamos a tener que el parámetro se va a encontrar aquí en el centro. Habíamos definido anteriormente que new de X barra, la media de las medias, habíamos dicho ya, new de X barra es igual a new, y estaría aquí en el medio. ¿Sí? New de X barra está aquí en el centro, y es igual a new. Y ese parámetro, que es la media poblacional, pues lo vamos a, mediante muestras, vamos a calcular dos valores que muy probablemente lo van a contener a este parámetro. ¿Y con qué probabilidad? Pues con la probabilidad de 1 menos alfa, o sea, con una probabilidad de que me mencione el nivel de confianza, ¿sí? El nivel de confianza, con una probabilidad del 90%, del 95% o del 99%, que son las que vamos a utilizar en estos temas. Bueno, y automáticamente pues queda definido el nivel de significancia, que ya lo habíamos mirado anteriormente, que es alfa medios, y alfa medios pues me da alfa, en este caso nivel de significancia. En las fórmulas que vamos a mirar en adelante, más adelante vamos a mirar unas fórmulas para calcular el x1 barra y el x2 barra. Entonces, el x1 barra en las fórmulas se va a calcular con el signo menos, y el x2 barra se va a calcular con el signo más. Y vamos a tener en cuenta para esas fórmulas que vamos a definir cuando una muestra es pequeña de ahora en adelante y cuando una muestra es grande. Y una muestra va a ser pequeña si el tamaño de la muestra o el número de observaciones que realicemos sea menor o igual a 30. Y si esas muestras eh, son grandes, esas muestras son grandes, mayores que 30, entonces vamos a decir que son muestras grandes. ¿Sí? O sea, si el tamaño de la muestra supera los 30, mejor, entonces vamos a considerar que estamos trabajando con muestras grandes. Y eso es lo que, ese concepto son los que utilizamos en las fórmulas para calcular los intervalos de confianza. Entonces, los intervalos de confianza establecidos son x barra más o menos z sigma sobre raíz de n. Es un intervalo de confianza que en algunos estudios es imposible utilizarlo, ¿sí? Porque hay un requisito aquí para utilizar esta fórmula, que es conocer la desviación estándar de la población. Y cuando inicio un estudio, pues no tengo información de ella, ¿sí? Entonces esa fórmula casi que es imposible realizarla, utilizarla en estudios prácticos, ¿sí? En estudios reales, o sea, es imposible. Si yo conozco, si se llega a conocer sigma de alguna manera, como decía en otro tema, por históricos, de pronto, ¿sí? Tengo este sigma. eh, entonces, podría utilizarlo independiente si la muestra es grande o es pequeña, ¿sí? O sea, el requisito fundamental aquí es que se conozca sigma para utilizar esta fórmula, que se conozca la desviación estándar poblacional, ¿sí? Y se utiliza esa fórmula. Y esa fórmula utiliza un valor de z, ¿sí? Que este valor de z se calcula pues en la tabla de la distribución normal estándar. El segundo caso, digamos, es cuando sigma se desconoce,
pero el tamaño de la muestra es pequeño, ¿sí? Perdón, es grande, el tamaño de la muestra es grande, n es grande, ¿sí? N es mayor que 30. Entonces se utiliza este intervalo de confianza en el cual me muestra que tengo la media de la muestra, la desviación estándar de la muestra, mire la desviación estándar y el tamaño de la muestra. O sea, tengo la información de la muestra junto con un valor de la tabla normal estándar, de la tabla Z. Mire, ¿sí? Este valor hay que calcularlo en la tabla Z. Y reemplazo estos valores y calculo, como dijimos en el anterior párrafo, el x1 con el signo menos y el x2 con el signo más, el x2 barra, ¿no? Con el signo más. Y el tercer caso en esta parte es que si se desconoce sigma, se desconoce la desviación estándar populacional, pero el tamaño de la muestra es pequeño, o sea, es menor que 30, entonces el intervalo de confianza queda como x barra más o menos t por s sobre raíz de n, donde este t se calcula en la tabla de la distribución, en la tabla de la distribución t de Student, ¿sí? Y los grados de libertad que pide esa tabla, o si lo hago en software, pues que me pide el software, en este caso los grados de libertad van a venir dados como n menos 1, ¿sí? O sea, el tamaño de la muestra menos 1. Entonces tengamos en cuenta estas condiciones que me presentan en cada caso y prácticamente la información de la muestra, en la mayoría de ellas, la información de la muestra y unos valores de unas tablas. Aquí en este caso, en los dos primeros casos, la tabla de la distribución normal estándar y en este último caso la tabla de la distribución T de Student y los grados de libertad n-1. Entonces veamos un ejemplo para este caso. Y me dice en el ejemplo 1, aquí el ejemplo 1 me dice que se desea estimar el salario mensual promedio de los trabajadores oficiales en Pasto, ¿sí? De las empresas estatales, diríamos aquí en este caso, los que trabajan para el gobierno, digamos, ¿sí? Estos son los que vamos a estimar el salario promedio mensual de los trabajadores de las empresas oficiales en Pasto. El estudio se realizará con un nivel de confianza del 95% y se toma una muestra piloto de 8 trabajadores oficiales y se obtuvo los siguientes resultados. En salarios mínimos, aquí está, sí, en salarios mínimos, sí. En la actualidad, pues ahora en el 2020, perdón, el salario es de 980, 657, ese es el salario mínimo, pero no necesitamos transformar a valores de pesos, sino trabajarlo todo en salarios mínimos. Entonces esta persona gana 3.8 salarios mínimos y si queremos averiguar su sueldo, pues lo multiplicamos por 980.657, que es el salario actual ahora en el 2020. Bueno, pero eso no necesitamos hacer transformación, porque nos quedarían cantidades grandes aquí. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar simplemente en términos de salarios mínimos. Entonces aquí la primera persona gana 3.8, la segunda 5.7, etcétera, la última gana 5.5. Según esta información, me piden ahora estimar el salario promedio de todos. Mire, aquí en este caso, no solamente de estos 8 que tomé acá en mi muestra aleatoria, ¿sí? No solamente de ellos, sino que me pide de todos los trabajadores, de las trabajadores oficiales de Pasto, ¿sí? Y eso que lo haga mediante un intervalo de confianza del 95%. Eso es el trabajo que hay que hacer ahorita. Entonces saquemos la información que tenemos en, en el momento. Hasta ahorita, miremos a ver qué información tengo. Eh, bueno, entonces la solución de este problema es el siguiente. Entonces tenemos en primer lugar que estimar new. Y este new es salario promedio de todos los trabajadores oficiales en Pasto. ¿Sí? En el problema en ninguna parte me da sigma. En ninguna parte me da sigma. No se conoce sigma. ¿Sí? Y en de la información de la muestra, pues conocemos que se sacó una muestra, en este caso de aleatoria,
una muestra aleatoria de 8 trabajadores, y que calculando su media de esa muestra y la desviación estándar de esa muestra, pues me dieron estos valores aquí, x barra 5.275 y desviación estándar de 0.9528. El nivel de confianza que vamos a trabajar para calcular ese intervalo es del 95%, y aquí está en número, siempre para las fórmulas hay que transformar en número, ¿sí? Para hacer cálculos no van a colocar 95%, porque eso combinado con estos valores de acá, después eso me va a dar una cosa absurda y en ese caso, por eso es que siempre hay que manejar. Aquí uno dice el 95%, pero para las fórmulas uno trabaja 0,95. El nivel de significancia quedará definido automáticamente, pues lo que le falte para llegar al 100%, que sería el 5%, y eso se transforma en número en 0,05. Y el intervalo que vamos a calcular, pues en este caso, que n es pequeña, mire, y sigma se desconoce, entonces me toca utilizar esta fórmula que me dice x barra más o menos t s sobre raíz de n. Y como tiene una t aquí, una t de student, necesito es los grados de libertad, ¿sí? Porque de lo contrario no va a poder buscar en la tabla los valores de t que me piden aquí en este caso. Va a haber un valor positivo y un valor negativo para los valores de t. Bueno. En software o en las tablas, pues en primer lugar graficamos para apoyarnos en las tablas y calcular estos valores, ¿sí? Unos valores de t, podría llamar un valor de t1 y un valor de t2. Entonces, ¿y qué información tenemos para calcular este t1 y este t2? Pues, en primer lugar, el nivel de confianza. Mire, tenemos aquí, ¿sí? El nivel de confianza que vale 0,95. Estas áreas que quedan a los extremos, pues quedarán 0,025 y 0,025, pues para que toda esta área de aquí valga 1. Y para buscar en la tabla de la distribución t de student, pues yo debo considerar también, así como la distribución normal estándar, el área que esté antes del valor que voy a buscar. Entonces aquí, bueno, aquí lo he calculado, pero supongan que no lo conocemos este valor, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer para calcular ese valor? Simplemente necesito conocer el área antes de este valor, 0,025, y los grados de libertad, porque es una t de student. Los grados de libertad 7. Entonces nos vamos a la tabla de la t de student y que observamos que aquí arriba diga distribución t de student, mire, valores cuantiles de la distribución t de student. Y aquí hay una grafiquita que me dice, mire, si conoce el área antes de un valor de t, entonces con esta tabla lo puede calcular. Eso es lo que le dice, ¿listo? Y es lo que teníamos en la gráfica del ejemplo, pues teníamos un área que valía 0,025, o sea que estaría en este espacio, en esta columna, estaría el valor que voy a buscar. Y para establecer la fila, pues miro los grados de libertad. Mire, los grados de libertad eran 7, y entonces si yo uno esos valores, aquí 7, con, aquí miremos, mire que está 0,025, y acá está 7 en este caso, ¿sí? 7 grados de libertad. Por lo tanto, aquí me va a dar el menos 2.3646, que usted lo puede redondear con 4 decimales, con 3 decimales, con 2 decimales, ¿sí? Pero entre más decimales, pues mucho más preciso el cálculo. Entonces aquí creo que lo he redondeado a menos 2.36 el primer valor, ¿sí? Miremoslo aquí, mire el menos 2.3646. Y para el otro valor, pues será el mismo manejo, ¿sí? Porque el otro valor es el área antes del T2, que sería el que vamos a buscar ahorita, un T2. El área sería 0,95 más este pedacito de área que vale 0,025. O sea que el área total de T2 hacia atrás es de 0,975. Entonces lo busco esa área con sus respectivos grados de libertad y me va a dar un valor. Entonces nos vamos a la parte de abajo, que están las áreas grandes. Mira, aquí en las cabeceras son áreas, ¿sí? Entonces buscamos esa área de 0,975, que es este valor,
y bajamos hasta 7 grados de libertad. Mire, 7 grados de libertad. Entonces aquí verifiquemos que estamos en la fila de 7 grados de libertad y en la columna de 0.975. Y el valor, observen que me dio el mismo con signo positivo. 2.36462 exactamente, pues con 5 decimales. Con 4 pues da 2.3646, perdón, 46. Aquí quedaría entonces el otro valor, 2.3646. Entonces, con la información de la muestra que ya tenemos acá, n, tamaño de la muestra, el x barra, el s y el intervalo que ya tengo definido acá, y calculado los valores de t en este caso, un t1 y un t2 que hemos graficado y hemos calculado, pues ya puedo calcular esta expresión, ¿sí? Puedo reemplazar en esa expresión. Y al reemplazar, pues me queda de esta manera, ¿sí? Entonces el intervalo de confianza que calculamos sería x barra más o menos t, s sobre raíz de n, x barra dio 5,275, t 2,3646, la desviación estándar que la calculamos con la muestra piloto pues 0,9528 y n que era 8, raíz de 8. Calculando estos valores, pues me da un valor que es de 0,7966 para una área, perdón, para una operación de 5,275 más o menos 0,7966. De aquí es donde se calcula el valor de x1 barra y el valor de x2 barra, ¿sí? El x1 barra con el signo menos para poder hacer la resta y me da un valor que se va a llamar x1 barra y el x2 barra pues con el signo más. Haciendo los cálculos pues obtenemos de que el x1 barra vale 4,4784, lo puedo aproximar con menos decimales, y el x2 barra con la suma pues voy a obtener de que esa suma me dio 0,0716 y aproximado pues acá diríamos la respuesta de la siguiente manera. Se puede afirmar con una confianza del 95% que los trabajadores oficiales en Pasto están devengando un salario promedio, mire, un salario promedio entre 4,48 y 6,07 salarios mínimos mensuales. ¿Sí? Eso es lo que estamos calculando, lo que nos pedían pues calcular, ¿sí? Estos valores, este intervalo de confianza. Bueno, veamos el otro ejemplo y miremos a ver qué dice el ejemplo 2. Dice, en un estudio se quiere estimar la estatura promedio de los hombres entre 24 y 28 años. Han tomado ese intervalo de edad aquí hombres, además, pues podría hacerlo también con mujeres, ¿sí? Que tienen edades entre 24 y 28 años. Bueno, entonces para ello se seleccionó una muestra aleatoria de 49 hombres y se obtuvo una estatura promedio de 168 centímetros, con desviación estándar de 10. Observen que me está hablando de una media de esta muestra de 49 hombres y su respectiva desviación estándar de la misma muestra, ¿sí? Tengo la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra. O sea, aquí tengo x barra y tengo s en este caso, ¿sí? O sea, me dieron como información ya. Bueno, ya lo calcularon, mejor dicho, ¿sí? Y lo que me piden es estimar la estatura promedio de los hombres entre los 24 y 28 años de edad mediante un intervalo de confianza. Así aquí podríamos verle colocado de todos los hombres de esa región, de esa universidad, de esa empresa, ¿sí? Que tengan edad entre 24 y 28 años de edad. Bueno, entonces, los datos, la solución, pues lo que nos piden es estimar new, ¿sí? Y ese new se define como estatura promedio de los hombres o de todos los hombres entre los 24 y 28 años. Sigma no se conoce, no me lo da el problema, no se van a confundir. La que nos dio arriba, la desviación estándar de la muestra, esa es S, no es sigma, porque me estaba hablando de los 49 hombres nada más que tomaron como muestra. Entonces, sigma se desconoce.
N vale 49 y superó los 30, entonces es una muestra grande. ¿Sí? X barra, pues nos lo dio el problema y me dijo que era X barra de la muestra de esos 49, el promedio fue 168 y eso es X barra. Y de esa misma muestra me dio la información de la desviación estándar de la misma muestra, me dio la información de esa desviación estándar y esa sería la S, no sigma, la S. Y me dice que trabaje con un intervalo nuevamente del 95%, un nivel de significancia del 5%, y el intervalo que se debe calcular aquí es X barra más o menos Z S sobre raíz de N. ¿Por qué este intervalo? Porque sigma se desconoce, entonces utilizo la desviación estándar de la muestra, la media de la muestra, el tamaño de la muestra, y como n es grande, era 49 personas, 49 hombres en este caso, es grande, supera 30, entonces utilizo Z. Y utilizo Z, distribución normal estándar. Y de la distribución normal estándar, pues también vamos a ver cómo se calculan esos valores. Bueno, entonces aquí lo que hay que hacer la gráfica, lo que me piden es, nuevamente, estamos en estimar un promedio y el estadístico que se trabaja es X barra. Los valores van a ser X1 barra y X2 barra. El nivel de confianza me dice el problema de 0,95, pero como es Z, aquí ni me interesan los grados de libertad, solamente me interesan es áreas antes del valor Z1 y antes del valor Z2. ¿Sí? Aquí en la gráfica ya está calculado, pero lo vamos a observar en la gráfica, en las tablas también. Entonces, para calcular este Z1, pues como conozco esta área antes del Z1 que vale 0,025, pues calculo este valor. Menos 1, y me dio menos 1,96. Ahora lo verificamos en las tablas. Y para calcular este Z2 tendría que buscar esta área de 0,975, que sería toda esta área que queda a la izquierda del Z2. Y debe quedar 1,96. Verifiquémoslo. Normal estándar. Verifiquen por favor siempre aquí el primer renglón que diga de la distribución normal estándar. ¿Sí? Entonces vamos a mirar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como yo conozco áreas y todas estas de aquí son áreas, todos estos valores de aquí son áreas, y esta primer columna es el Z con un decimal, y este es el segundo decimal de Z, entonces como solamente tengo información de áreas, tengo que buscar es el 0,025 para el Z1. Entonces 0,025, 0,025 está exactamente aquí, mire. Y entonces, ¿cuál es el valor que me genera Z? El valor de Z que me genera esa área, pues me genera un valor de menos 1,9 y el otro decimal lo leemos en esta columna y el otro decimal es 0.06, o sea que el valor que me forma es menos 1.96, que fue el primer valor que estaba en la gráfica que teníamos indicando anteriormente. Y el otro valor, pues trabajamos de forma similar. El área era 0,975, la voy a buscar también 0,975. Como son áreas, debo buscarla en todo este espacio. 0,975 está aquí. ¿Sí? Y el valor de Z correspondiente a esa área es 1,9, mire, positivo. Y aquí, pues miramos cuál es el otro decimal, y el otro decimal es 0.06, o sea que el valor de Z2 en este caso es de 1,96 positivo, que son estos valores que ya los había calculado acá, menos 1,96 y 1,96. Para con eso reemplazar en la fórmula del intervalo de confianza, para este caso, X barra 168 centímetros, Z ya lo calculamos, el 1,96, el más es del positivo y el menos pues es del negativo, menos 1,96. El 10 es la desviación estándar y raíz de 49, porque n valía 49. Entonces haciendo estos cálculos a la derecha pues me queda 2,8 y aquí es donde defino y calculo el x1 barra con el signo menos y el x2 barra con el signo más. Aquí abajo está indicado el procedimiento. Y entonces el x1 barra me dio 165.2 y el x2 barra me da 170.8.
Y entonces damos la respuesta que dice que se puede afirmar con una confianza del 95% que los hombres entre los 24 y 28 años de edad tienen una estatura promedio entre 165.2 centímetros y 170.8 centímetros. ¿Sí? Esto con una confianza del 95%. ¿Qué significa esto del 95%? Significa que si yo repito o hago estos cálculos 100 veces, tomando muestras de 49, mire, tomando muestras de 49, muestras aleatorias, tomo 100 muestras aleatorias de 49, de esas 100 muestras, 95 de ellas van a dar valores entre 1,65 y 1,70.8. Y 5 de ellas se van a salir de este intervalo, ¿sí? O sea, van a dar valores menos de 1,65.2 en promedio o más de 1,70.8. O sea, se sale del intervalo. Lo que indicaba la gráfica, pues, ¿no? El error que se podría cometer ahí en ese caso. Bueno, eso es en esta parte, pues, de estimación de parámetros. Haré otra parte donde trabajemos las proporciones, la diferencia de medias y la diferencia de proporciones. Muchas gracias.